Mira, antes de avanzar en, como decía, en el análisis de la ayuda oficial de España, sí me gustaría mostraros, porque todos estos datos que yo os voy a mostrar ahora y que vamos a ver, tienen una fuente que es una fuente del Ministerio de Exteriores, que a su vez es lo que se reporta al Comité de Ayuda al Desarrollo, que es quien valida todos esos datos, para decir esto sí, esto no. Y además, la información que ahí aparece es bastante exhaustiva. Es verdad que aquí en la pantalla vais a tener dificultad para verlo, porque claro, es una hoja Excel que es es enorme, entonces, pero bueno, para que luego vosotros en vuestra casa podáis bichear y podáis ver, mira, pues quiero ver qué hace el País Vasco en Guatemala, pues lo vais a poder ver. O sea, vais a poder ver el dato, ¿no? Los datos. Em, por ejemplo, aquí, esta es la página, infoaod.maec.es. En la presentación tenéis también ahí la fuente, es decir, tenéis ese el enlace. Si no está el enlace, lo pincháis, porque creo que en este caso no. Aquí, si os vais a análisis, tenéis que poner esto para que veáis que vea la máquina, sois una máquina. ¿Lo veis? Ahí tenéis InfoAD, aquí, si os fijáis, ponéis de 2007 a 2023. Todos esos datos están ahí, desde el 2007 hasta el 2023. Bueno, aquí me he venido a este análisis. Aquí podéis hacer también por actores, por canalización de ayuda, instrumentos, todos esos conceptos que hemos estado viendo. Aquí los vais a ver en cada uno de los proyectos, de las acciones que se envían al comité. Y luego hay una herramienta en publicaciones que se llama el volcado de InfoD. Aquí tenéis por el año. En el año 2025 hay un avance del año 2025, lo que os decía antes, un avance que se envía pero que todavía no está validado y que todavía hay que llegar a los datos micro. No lo voy a abrir mucho porque además vamos un poquito más del tiempo, pero bueno, sí que os voy a mostrar. Aquí en el 24, aquí sí tenéis ya, por ejemplo, fichas y todo el volcado de todos los datos uno a uno del 24 están las fichas, te he adelantado, perdón. En el 23 donde está el volcado, que es este documento de ahí, que os podéis descargar y esa es una hoja Excel donde está todo lo que hace la cooperación española, desde la agencia española a los ministerios, todo digo al detalle, los proyectos, los fondos, a qué países, con qué actores se trabaja, todo. Y os voy a mostrar ahora esa hoja, que la tengo descargada aquí. ¿Dónde está la carpeta? La carpeta, me meto aquí, no sé por qué. Quiero la carpeta del escritorio, estoy en el escritorio. Vale, aquí. Este documento es ese que acabamos de ver. Es una hoja de Excel donde, como os digo, está absolutamente todo el detalle de todos los organismos oficiales de cooperación. Aquí, por ejemplo, vosotros podéis poner modo de canalización. Si pinchas ahí en este de aquí, te aparece el modo de canalización bilateral, bilateral de apoyo con apoyo a ONG, bilateral de cooperación triangular, multilateral. Ya pincháis, por ejemplo, si queréis ver todos los proyectos de multilateral, pues seleccionáis esa parte. Aquí, por actores, aquí, por ejemplo, tenéis Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, otras entidades que no hay nada, y universidades. Son los cuatro grandes. Pues igual, pincháis y vais un poco también viendo por eso. Otra, por ejemplo, una vez que ya el agente, pues aquí, por ejemplo, vais por comunidad autónoma, por ministerio, por entidad local, los ayuntamientos que hagan cooperación lo tienen que subir aquí también. Y luego aquí tenéis, por ejemplo, el título. Estos son el título de los proyectos, de todos los proyectos. Ahí aparece también ese título. Si vais también, digamos, seleccionando, pues vais pudiendo ver cada uno de los proyectos. Se puede ver también la descripción del proyecto. Se puede ver cuándo se ha iniciado ese proyecto, cuándo ha finalizado. ¿Qué más datos aparecen? Los fondos, evidentemente. Aparece, por ejemplo... Sí, en el caso de estos son todos ya volcados y finalizados. Más que finalizado,
algunos, que la mayoría seguro que sí, pues son del 23, pero sobre todo están pagados ya. Es decir, el organismo oficial ya, a lo mejor son proyectos, por ejemplo, algunos a 2 o 3 años, y ya se ha pagado el último año que faltaba, entonces ya es cuando se puede dar, digamos, por volcado todo el dato y el dato consolidado, ¿no? Digamos. Y aquí, por ejemplo, tenéis, pues mira, apoyo presupuestario sectorial, antes esas modalidades que veíamos antes, ¿no? Pues ahí las tenéis. Contribuciones a programas específicos, contribuciones, todo eso hay que señalizarlo. Cuando tú mandas toda esa información, tienes que ir seleccionando en qué área lo vas a incluir. Aquí, por ejemplo, el tipo de vía de canalización, si es sector público, si es a través de una ONG o de un organismo multilateral, si es a través de una universidad. Bueno, pues toda esa información. Es una herramienta, o sea, aquí tenéis toda esa información, lo podéis ver que está accesible a cualquier ciudadano y están todos los datos desde el año 2007. Es verdad que en 2007 había menos datos disponibles, no era tan, pero ya en los últimos años ha sido, bueno, tienes que volcar toda esa información ahí y es muy, muy interesante. Pues toda esa información es la que me ha valido a mí para hacer esto que voy a presentar ahora. Aquí está. ¿Cómo se amplía esto? Aquí. No. ¿Dónde es? Es que está es diferente, ¿no? Que el que yo tenía. Sí. ¿Dónde pone? Diapositiva. Ver. Ya. Claro, no veo el símbolo. A ver, ¿dónde? A ver. F5. No. Ahí sí. Bueno, ya le voy dando yo. Bueno, pues mira, el dato por lo que os preguntaba antes, si sabíais cuál era el principal entidad o organismo que hace cooperación o que contribuye a la ayuda oficial al desarrollo, mejor dicho, sería el Ministerio de Hacienda. Ahí lo veis. Estos son los datos del año 2023, que ya son datos consolidados y están sacados de esa hoja Excel que veis, que habéis visto. Ministerio de Hacienda con casi 1.500 millones de euros. El segundo, el Ministerio de Asuntos Exteriores. El tercero, el Ministerio de Economía, también. Y el cuarto, el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. Claro, por ejemplo, los 271 millones que tiene el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones son los que gestionan las ayudas a los refugiados en España. A través de diferentes ONGs con las que son los que se encargan de ejecutar esos fondos. Todo eso que yo decía antes, ¿no? De la ayuda a los refugiados aquí y la controversia sobre eso, bueno, pues el Ministerio de Seguridad Social y Migración es el que prácticamente tiene todo eso. Y bueno, el Ministerio de Relaciones con las Cortes, el Ministerio de Justicia, que tiene un proyecto de 40.000 euros, no sé cuál es exactamente, eso se puede mirar en esa hoja, ver exactamente qué proyecto es, seguramente sea alguna colaboración con algún departamento de justicia o un sistema de justicia de algún país, de alguna transferencia de conocimiento. Por ejemplo, yo recuerdo en Cuba, una vez que fuimos, que nos estaban diciendo que estaban prácticamente allí cada 15 días técnicos del Banco de España. Eso es cooperación. Estaban haciendo una transferencia de conocimiento porque Cuba en ese momento tenía dos monedas, una cosa muy loca, tenía el peso convertible y el peso cubano, y claro, querían pues, intentar quitarse de en medio uno de los dos y quedarse con una moneda única. Bueno, y luego también había mucho intercambio con técnicos del Ministerio de Hacienda, porque Cuba no es un país que tenga un sistema fiscal homologable a los que tenemos aquí. Y claro, querían empezar, en el momento que haya si hay una transición, pues tienen que generar ese tipo de sistemas homologables a los países, ¿no? Que de alguna manera tienen un sistema impositivo, donde las empresas y los ciudadanos pagan parte de sus salarios en impuestos, en fin. Pues todo eso es cooperación también. Y eso, claro, a veces, pues dependiendo del ministerio que mande a sus técnicos, de hecho, el Banco de España es el único que aparece en otras entidades fuera de los ministerios. Cuando se marca Administración General del Estado, solo están los ministerios y el Banco de España. Y el Banco de España tiene algunos proyectos como ese que acabo de decir, por ejemplo, de apoyo al sistema
bancario en ese caso fue de Cuba. No sé exactamente cuál es el de ahora, pero en ese tiempo sí lo hicieron así. Bueno, como decía, el mayor donante es el Ministerio de Hacienda. Los motivos son las aportaciones al presupuesto de la Unión Europea, que son unas transferencias muy, muy importantes de los compromisos de España como miembro de Estado miembro de la Unión Europea. Las aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo, que es un fondo que se creó en los años 50 para apoyo a África, a América, a Caribe Pacífico y a territorios insulares, que también sigue estando vigente. A ver si soy capaz de quitarlo yo ahora. Pues ahora la he liado más. No sé. Bueno, lo voy a dejar así. Normalmente, claro, la cooperación la bilateral, multilateral es la que menos peso tiene en Ministerio de Hacienda, la que más tiene es la multilateral, porque son aportaciones, lo que decía, a organismos supranacionales, en este caso Unión Europea, y fondos de desarrollo también, algunos con Naciones Unidas. Luego también tienen un impacto también en el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que también, y en menor medida también a un fondo que se creó para atención de refugiados en Turquía, que eso también sale del Ministerio de Hacienda. Es que no sé por qué se me ve más pequeña se me ha cortado un poquito la esta con este formato. Bueno, aquí veis el peso, lo que decía, el peso en toda la Administración General del Estado, que como veis prácticamente el 50% del Ministerio de Hacienda. Luego sigue el Ministerio, vamos, prácticamente en 4 ministerios tienen el 99% de la ayuda oficial al desarrollo que sale de la Administración General del Estado. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores Europea y Cooperación es el segundo en volumen. Y aquí sí que es verdad que ha habido un aumento muy importante desde el año 21, cuando se consiguieron aprobar esos presupuestos, pero es verdad que luego ahí ha habido un estancamiento porque no hay nuevos presupuestos, pero sí que ha habido sí, un aumento bastante significativo, porque también yo recuerdo con una presentación que hacía similar a esta hace tiempo, donde tenía unos datos del año 2008, creo, 2006, entre 2006 y 2008, donde hubo una diferencia entre lo que habéis visto ahora en el Ministerio de Hacienda, claro, sigue siendo muy importante, pero en aquel momento el que tenía el peso era el Ministerio de Economía, porque creo que tenían Economía y Hacienda, creo que estaban en el mismo ministerio. Entonces, claro, prácticamente era toda la cooperación del Ministerio de Economía y Hacienda. Porque, bueno, hoy hubo un entendimiento de que la cooperación de que hacía la Agencia Española de Cooperación, que estaba vinculada al Ministerio de Exteriores, pues no le querían dar tanto peso, entonces como que viró todo hacia prácticamente economía. Eso, bueno, hubo mucho ahí con las ONGs y con los actores tradicionales de cooperación que entendieron que estaban prácticamente vaciando de contenido a las instituciones más que hacían la cooperación más que se venía haciendo históricamente, ¿no? Y en este caso ha habido todo lo contrario, se ha metido mucho peso al Ministerio y concretamente también a la Agencia Española de Cooperación. Aquí, por ejemplo, 3 ejemplos que os pongo de cooperación bilateral, de lo que se considera cooperación bilateral, de 3 proyectos que están en ese listado que hemos visto de ECEL. La Habana Inclusiva, fortalecimiento de accesibilidad en el centro histórico, en su 500 aniversario. Este proyecto, además, luego la agencia extremeña tuvo un papel también porque apoyó una parte de este proyecto. Un proyecto que bueno, ayudó prácticamente que fuera accesible una parte importante del centro histórico de La Habana, bueno, que estaba no solo accesible en lo que es el patrimonio físico, sino también en lo audiovisual, se generaron cartelería y un montón de información y también para los ciudadanos que viven allí, no solo pensando en el turismo, ¿no? Pero sí que fue un acontecimiento, el 500 aniversario de la fundación de la ciudad, en la que los españoles evidentemente tuvieron mucho que ver y se volcaron ahí mucho en esa parte. Luego, otro proyecto, mejora de las capacidades de investigación en salud para prever el Sistema Nacional de Salud de evidencia científica que informe y guíe las decisiones que se toman en el sistema sanitario de Mozambique. Eso es un proyecto también, se hacen estudios, análisis, para que luego digamos, se tomen decisiones en base a evidencia científica, ¿no? Y que ayuden a mejorar las políticas públicas. Apoyo a comunidades pesqueras y agrícolas salvadoreñas para la mejora de su situación económica. Este proyecto pues, va desde, por ejemplo, apoyar con barcas a los pescadores, dotándoles de instrumentos para poder pescar, barcas, artículos de pesca, y también formándoles en, por ejemplo, cómo vender su pescado, cómo vender su producto, ¿no? Pues eso es un proyecto también típico de cooperación bilateral. Cooperación multilateral. Contribución voluntaria para el mantenimiento de los gastos corrientes de la UNRWA. Esto, por ejemplo, lo hacen más los estados. Es más difícil que una comunidad autónoma ponga dinero solo para gastos corrientes. Siempre es verdad que puede haber algún tipo de inversión, o es lo más habitual, por lo menos. Aquí esto, claro, en un momento en el que la UNRWA, como sabéis, fue criminalizada por el gobierno de Israel
La UNRWA, para que entendáis, la Agencia de Naciones Unidas encargada de la ayuda a los refugiados palestinos. Los refugiados palestinos están dentro de Palestina, de lo que es Cisjordania y Gaza, pero también están en el Líbano, están en Jordania y están sí, principalmente el Líbano y Jordania son los países donde más presencia de refugiados palestinos, y la UNRWA está presente. Para que os hagáis una idea, la UNRWA es prácticamente el Estado, en Gaza sobre todo, pero en Cisjordania también, es el Estado que no tiene Palestina. Se encargan de toda la educación, la salud, los servicios sociales básicos, la atención a la maternidad, atención a la infancia. O sea, digamos, todo eso lo hace la UNRWA. Entonces, claro, es un sistema que si no tiene gasto corriente para poder funcionar, para pagarle a los médicos, para pagarle a los profesores, para pagarle a los funcionarios, pues están sobreviviendo como pueden y con muchas dificultades. Sí, sí, porque claro, Estados Unidos les ha retirado prácticamente la financiación, que era el principal donante. España es verdad que ha tenido una posición ahí muy de liderazgo y ha intentado, bueno, de hecho está poniendo muchos fondos, pero claro, no es suficiente, es imposible sustituir a un donante como Estados Unidos. Imposible. Entonces, claro, la situación está siendo muy complicada, mucho, mucho. Ya digo, es que es prácticamente como un Estado. Entonces, toda la atención social y de necesidades básicas las cubren ellos. Entonces está siendo complejo. Y luego otro de que sería cooperación multilateral es el apoyo logístico a la base del Programa Mundial de Alimentos que está en Las Palmas. El Programa Mundial de Alimentos es un programa de Naciones Unidas que tiene unas naves, en este caso en Las Palmas de Gran Canaria, tienen otras creo que en América y otras en Asia. Y ahí lo que hacen es acumular apoyo, o sea, alimentos no perecederos para luego, si hay una situación de emergencia, poder acudir allí, aviones, recogen ahí los alimentos y los llevan a los sitios de destino. En España hay unas naves del Programa Mundial de Alimentos que se llama una base del PMA, y España pues, de alguna manera hizo un aporte para que tuvieran existencias en stock para si se producía alguna situación de emergencia poder acudir a esa base. Antes, cuando hablábamos también del peso, dentro del propio ministerio, ¿qué peso tiene cada uno de esos organismos? Antes, ¿os acordáis aquel organigrama que os mostré de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, donde aparecía la ECI, la Dirección General de Política? Bueno, la ECI es la que más peso tiene, evidentemente, es la que tiene un peso, sobre todo en la ejecución de los proyectos, y la que más fondos transfiere, sigue siendo la agencia. Yo, como decía antes, no siempre fue así. La agencia ha tenido desde que se creó diferentes altibajos, pero ahora sí que hay un apoyo decidido a que sea la agencia la que lidere la cooperación dentro del ministerio. Bueno, cooperación descentralizada. Bueno, yo lo he dicho varias veces, pero entiendo que habéis escuchado hablar de cooperación descentralizada en estos días o no. O estoy hablando de algo que no sabéis ubicar. ¿Sabréis decirme qué es la cooperación descentralizada? Bueno, la cooperación descentralizada es aquella que se realiza de manera oficial por las entidades subestatales, es decir, en el caso de España, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y los cabildos y consejos insulares en los casos de las islas. Se conoce como cooperación descentralizada, también como cooperación subestatal, porque no es la que sale de la Administración General del Estado, sino de otros. En este caso, y bueno, yo creo que hoy más que nunca es pertinente el tema, ahí ha habido diferentes opiniones. En España está muy consolidada, desde los años 90 se consolidó por muchas movilizaciones ciudadanas que exigieron que también se implicaran los gobiernos locales, los gobiernos más cercanos a la ciudadanía, y es verdad que España es el país con más cooperación descentralizada del mundo, no en volumen, sino en aporte al total, ¿no? En volumen es Alemania, pero ahora vamos a ver algunas cosas ahí para que lo entendáis. Pero claro, es un sistema, de hecho la nueva ley de cooperación le da mucho peso, o reconoce por primera vez la importancia de la cooperación subestatal, de los gobiernos locales. Y en España ahora mismo es impensable entender la cooperación sin entender lo que se hace desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos, diputaciones. Pero es verdad que está en riesgo. Es evidente que hay una serie de fuerzas políticas que dicen que los ayuntamientos o las comunidades autónomas no tienen competencias para eso. Eso es discutible, porque el Estatuto de Autonomía de Extremadura lo dice claramente. La cooperación internacional es una de las competencias de la Junta de Extremadura como comunidad autónoma. Y bueno, los ayuntamientos también, según la ley de régimen de base local, también tienen algunas competencias que pueden, a lo mejor haciendo otro tipo de cooperación, más técnica, ¿no? pero también pueden aportar
Y sobre todo también yo creo que por una cuestión más de visión, de cómo funciona el mundo hoy día, ¿no? Yo, mi experiencia en estos años ahí con Ángel en cooperación en la agencia, lo tengo que decir así, cada vez que hubo una apuesta muy decidida por impulsar la cooperación de Extremadura y todos los años se hace un encuentro de comunidades autónomas, que todas las comunidades autónomas pues, hacen intercambios de cómo están gestionando la cooperación. Y Extremadura se posicionó como una de las líderes junto a Euskadi, Cataluña y Andalucía, que eran las que más siempre históricamente habían estado. Pues nos venían a nosotros a preguntar cómo estábamos haciendo, joder, que bien, que Extremadura se ha posicionado, qué tal. Y bueno, pues bueno, aparte que uno estaba más implicado de manera, pero si también crees en esto, crees que Extremadura debe posicionarse en el mundo y si tenemos que tener alguna bandera en el mundo, sea la de la solidaridad, pues uno siente un cierto orgullo, ¿no? De, oye, pues nos conozcan por esto, que no nos conozcan por otras cosas, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, eso cuando te lo cuestionan ahora y te dicen que no, que es que nosotros tenemos que seguir estando aquí en lo nuestro y que no nos escuchen mucho fuera del mundo, pues yo creo que es una torpeza, sinceramente. Es una torpeza porque además, y lo peor de todo, y lo tengo que decir así, porque a mí no se me ha invitado para que me calle, ¿no? Entonces lo tengo que decir así, lo que se dice es que se van a cargar la Agencia Extremeña de Cooperación. Van a quitarse. La Agencia Extremeña de Cooperación se creó en el 2008, es decir, tiene casi 20 años y Extremadura es de las únicas 5 comunidades autónomas que tiene una agencia. El resto se hace a través de una dirección general o una secretaría general, o en fin, se hace de otros modelos de cooperación en las comunidades autónomas. Pero una agencia sí te da una cierta, ya te dice un poco la importancia que le quieres dar a esto, tiene una cierta autonomía financiera, presupuestaria, mejor dicho. En fin, quiero decir que es un instrumento que yo lo que digo es que, no sé, cambia el modelo si quieres. Haz otro tipo de cooperación, a lo mejor no tan pensada en lo que venimos haciendo tradicionalmente. Utilízala si quieres para, no es mi punto de vista en lo que yo haría, pero no sé, si quieres meter un poco más la internalización de la empresa en Extremadura, más asociada a cooperación, no lo sé, hazlo como tú quieras, pero no te cargues ese instrumento, porque cuesta mucho trabajo construir un sistema de cooperación y un instrumento como la agencia extremeña para cargártelo en un decreto que diga se elimina esto. Y eso ya es muy difícil. Es que, bueno, si habéis leído el acuerdo, la cooperación va a caer en manos de Vox. No sé si habéis leído el acuerdo. Entonces, es verdad bueno, pues los que nos hemos dedicado a esto toda nuestra vida, porque yo no tengo otra vida profesional que he dedicado a esto, pues a un poco de rabia, no solo, ya digo, porque me afecta a mí en lo personal o me afecta a mis creencias de cómo tiene que funcionar la política pública, ¿no? Sino porque creo que es muy torpe eliminar el instrumento principal que tiene la Junta de Extremadura en materia de acción exterior, que es el instrumento más importante que tiene. Entonces, yo creo que es un error volver a quedarnos ¿no? y ser los pobrecitos de que no queremos estar en ningún foro internacional. Nosotros hemos estado en foros de Naciones Unidas donde estaba la voz de Extremadura. Íbamos a las embajadas cuando tenías que hacer un viaje internacional y te recibía el embajador y dices, estamos quedando alucinados con lo que está haciendo Extremadura en materia de cooperación. No sé, en México fuimos a presentar un proyecto con la Universidad de Mérida, Yucatán, un proyecto además muy interesante de medicina personalizada, que aquí se está haciendo un programa MEDEA de medicina personalizada que se está trasladando allí. Y se han hecho investigaciones con poblaciones indígenas de toda América Latina, donde hay un banco de datos de ADN de 10.000 personas. Eso tiene un valor incalculable para la industria farmacéutica y sobre todo para el tratamiento que normalmente los medicamentos se hacen ensayos clínicos con personas blancas de aquí. Pero claro, los medicamentos afectan dependiendo también de tu genética y de tu entorno, de cómo todo, o sea, tu alimentación, tu clima en el que te mueves, todo eso hace que al final haya que adaptar la dosis a cada paciente, ¿no? Pues todo eso se hizo y claro, allí en México la embajada, recuerdo la embajada diciendo, pero ¿cómo está haciendo esto Extremadura? ¿Qué significa? Y claro, pues nos invitaron a más foros, no sé, yo creo que, y ya digo, y luego también otro proyecto interesante que se hizo fue también el posicionar a jóvenes extremeños en organismos multilaterales, en organismos de Naciones Unidas. Se creó un programa de jóvenes extremeños en donde se les formaba y se les pagaba una beca de 1.400, 1.700 euros mensuales durante 12 meses para que estuvieran en Nueva York, en la sede del programa del PNUD, estuvieran en Bruselas, en Roma, en la sede de la FAO, y muchos de ellos han quedado trabajando en esos organismos internacionales y tenemos un extremeño allí. Quiero decir, yo cuando empecé a trabajar en esto, cuando viajaba afuera, siempre estaba el madrileño, el catalán, el vasco,
el andaluz, pero no había un extremeño en ningún lado. Yo creo que eso es inteligencia también, ¿no? Ahora estamos muy orgullosos de que tengamos un vicepresidente de España que sea extremeño. Pues bueno, eso se consigue si tú desde las instituciones públicas apuestas por también potenciar el talento de... y claro, la agencia lo hacía, y la agencia es un instrumento para hacer todo eso. Yo no sé, creo que es una torpeza y de una mirada tan corta que no me explico, de verdad, no me explico. Perdón. Sí, que me había levantado en la mano. Sí. Sí, yo lo leí ayer. Lo leí. Sí, a mí me ha costado. Fijaros lo que tampoco quiero que entremos en una discusión partidista, de verdad. Yo creo que hay que salir del ámbito partidista. Yo creo que lo que yo estoy planteando, ya lo sé, sí. Eso es. Lo que yo estoy diciendo precisamente, vosotros los ejemplos que yo acabo de poner, ¿creéis que no son productivos? Por favor. ¿Creéis que son improductivos? Y luego, por supuesto, también si entramos a proyectos más, digamos, más proyectos, yo que sé, por lo que decía antes, la mortalidad materna en ciertos países. ¿Por qué en Extremadura no puede aportar para que baje la mortalidad infantil y materna en el Chocó colombiano? Que es un sitio de Colombia donde la situación sanitaria es compleja. Oye, pues, perdón, que está... Claro. Ahora lo vamos a ver, sí. Eso tengo que decir claramente que eso es una mentira como un templo. Los proyectos de cooperación, todos los proyectos de cooperación llevan una auditoría externa primero y luego pasan por el funcionariado de la Junta de Extremadura. El siguiente control. Son dos controles, no solo uno. Se mira hasta el último céntimo y debe ser así, ¿eh? Debe ser así, no hay ninguna duda sobre eso. Se mira hasta el último. Que luego lo que hablábamos antes al principio, tengan más impacto o menos impacto, bueno, ahí entran mil factores y se hacen análisis cualitativos, evaluaciones cualitativas sobre para qué, porque también a veces fracasan proyectos, pero que un proyecto en donde entran personas en juego, pues tiene mil múltiples factores que a veces condicionan, ¿no?, cómo se va a desarrollar. Entonces, no podemos pensar que esto es una ciencia exacta, yo pongo 2, salen 4. No puede ser. Pero yo, tengo la certeza y las pruebas de que hay más casos de éxito que de fracaso. ¿Eh? Y además, yo que sé, a veces también uno si tiene una concepción del mundo donde cree que hay que aportar para, bueno, pues para intentar que el mundo sea un poquito más justo, pues ya está, ¿no? Eso ya es una audición más... Exacto. La beneficencia de antes, ¿no? Había una... Sí. Había una cita de Eduardo Galeano que decía sobre la verticalidad y la horizontalidad que contaba ante el compañero, que claro, la diferencia entre caridad y solidaridad, ¿no? La caridad es vertical, se ejerce de arriba abajo y la solidaridad se ejerce entre dos personas de manera horizontal, ¿no? Y eso yo creo que define mucho también, ¿no? Cómo se... Sí. Exacto. Perdón, que tenía ya levantada la mano.
Bueno, ahora se van a quedar ellos con familias, ¿no? Es que es complicado. La verdad que, bueno, es... Bueno, de todas formas, bueno, aquí os cuento un poco también la evolución de la cooperación descentralizada, ¿no? Como, cuáles fueron los primeros, surge detrás de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a hacer los primeros hermanamientos entre ciudades. Eso ya una manera de cooperación que se hacía en aquel momento, pero ya a nivel más local. La reconoce ya Naciones Unidas en los 70, se incorporan más actores, más modalidades, y la conferencia de Busan, que era aquella agenda de eficacia que decíamos al principio de la mañana, ya los reconoce el papel fundamental que tienen en toda la cooperación. Hoy día, en el año 23, también con los datos que os mostraba antes de toda la hoja consolidada de la cooperación española, representa el 11%. No sé si os parece mucho, poco, pero bueno, tengo que decir que quizá en otras etapas, de hecho, ahora os voy a mostrar datos que son anteriores, pero que me servían porque no encontraba datos actualizados de esto concretamente. Ahí en el año 21 estaba en el 26% lo que aportaban las comunidades autónomas respecto al Estado. Es verdad que el Estado ha pegado un empujón y ha reducido, y las comunidades autónomas al contrario, con ciertos gobiernos que han llegado en las últimas elecciones, han reducido fondos, entonces ha hecho que ahora mismo estén en torno al 11%, pero llegó a estar ahí. Fijaros los otros estados, otros países que el peso que tiene la cooperación descentralizada en el conjunto global, un 7% en Alemania, que es el principal en volumen de fondos, pero España estaba... Yo creo, bueno, aquí tenéis también la fuente de eso, que es un informe de economistas economistas de la cooperación, que es un grupo de investigadores que hizo investigación durante 2-3 años, un informe que financió el gobierno vasco. Aquí tenéis en volumen, en peso, lo que decía, Alemania es la que más, pero luego está España. Y luego lo quería poner también por lo que hablaba un poquito del orgullo de nuestra tierra, ¿no? Fijaros, estos son datos del año 21, sí, 21 creo. Pero fijaros ahí los gobiernos subestatales del mundo, de Europa, cuáles estaban. Primero sería Euskadi, Flandes con 56 millones, Cataluña 55, Comunidad Valenciana 54, Escocia, Valonia, Navarra, y lástima que no os tapáis, Extremadura, 13, por delante de estados como Baviera, que es uno de los Länder más importantes de Alemania. Pues estaba Extremadura ahí, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octava, a nivel mundial. ¿Qué dedica un gobierno, una comunidad autónoma, de un gobierno por debajo del Estado, ¿no? Pues bueno, cuando yo se lo contaba a algunos amigos de fuera de aquí, pues se quedaban alucinados de que Extremadura tuviera ese peso, ¿no? Es verdad que no es tanto. Siempre poníamos el ejemplo de que es un café al mes en los presupuestos de la comunidad autónoma, ¿eh? Para que hagáis una idea. Un café, 1,20 €, 1,30 €, es lo que valía, o lo que vale la apuesta decidida por la cooperación. Yo creo que no es un peso, simplemente hay una obcecación de algunos, como decís, de manera ideológica para poder eliminarlo. Juan. Cuando los presupuestos extremeños han crecido muchísimo en los últimos años a nivel total, ¿eh? Sí. No, no. Es así. Sí, dime. Sí.
Bueno, con datos que recabábamos cuando estábamos gestionando la agencia, había años que tendíamos a 1 millón de personas, con fondos con alrededor de 12 millones, 14. Porque, claro, hay proyectos, por ejemplo, sobre todo los de acción humanitaria, que a lo mejor que pones 200.000 euros para atender. Claro, si ha habido una zona afectada, que hay 200.000 personas afectadas por inundaciones que no pueden consumir agua potable, y tú vas allí y pones una planta de potabilización de agua con 200.000 euritos, que no es dinero, pues estás atendiendo a 200.000 personas. O sea, estamos hablando de atención a muchísimas personas. Y bueno, yo creo que son cosas, de verdad, ejemplos. Ahí yo también reconozco que no hemos sabido o no hemos conseguido que la gente entienda lo que hacemos, ¿no? O por lo menos llegar. La mayoría de gente, hay datos del CIS que dicen, sí, España es solidaria, España cree que hay que aportar al desarrollo de otros países en el mundo. Pues si empiezas a rascar a veces con preguntas un poquito y tu gobierno y tal, y más hoy día que hay otros discursos que se están... Pues bueno, ya no es tan aplastante la abrumadora mayoría, pero bueno, todavía sigue siendo mayoría la gente que piensa que España y sus comunidades autónomas tienen que tener un papel en el mundo. Y el papel en el mundo lo puedes tener de muchas maneras. Puedes mandar, qué sé yo, militares, puedes mandar, que con todo el respeto, ¿no? Pero bueno, pues si aportamos a la solidaridad de una manera en que revierta en el bienestar de gente que lo necesita, pues yo qué sé, pues a lo mejor nos sentiríamos todos un poquito más orgullosos del dinero público, ya digo, que se controla, que se hace, que hay muchísimos controles a nivel económico y también a nivel de saber qué se hace. Sí, yo he hecho muchísimos informes cuando he ido a los países, bueno, pues ahí vamos precisamente a comprobar que las cosas se estaban haciendo, ¿no? Y funcionaba, la mayoría funcionaba. Sí, sí. Había algunas cosas que siempre eran mejorables. Claro. Mucha necesidad aquí, ¿no? Bueno, esa falacia, perdona, pero es una falacia y una dicotomía de enfrentar siempre a pobres contra pobres, de verdad. Y yo insisto, es que parte de la gente que tiene ese discurso nunca se preocuparon de los pobres de aquí tampoco, ¿eh? Nunca. Entonces, claro, que tú utilices de manera torticera la pobreza de aquí, que la hay, evidentemente, pero si es que nosotros no estamos diciendo que se tenga que dedicar menos dinero aquí, no, se dedique más aquí también. Se dedique más aquí también. Es que precisamente quienes defendemos la cooperación no miramos precisamente solo allí, miramos aquí. Y yo prácticamente siempre cuando... Eso es. Y cuando yo empezaba en cooperación y algunas charlas que tuvimos y yo también hablaba, luego ya empecé yo a impartir esas charlas, sobre todo con la gente que se incorporaba a cooperación, me decían, ¿y cómo puedo yo hacer de cooperación? Digo, pues empieza aportando a tu barrio, a tu asociación de vecinos, empieza por ahí. Y luego ya tú vas creciendo y vas conociendo otras realidades, ¿no? Pero empieza por aquí. Sí, hombre, siempre. Sí, sí. Primero los de aquí, ¿no? O sea, bueno, American First, ahora que Estados Unidos lo ha puesto tan... Vale, pues venga, si queréis vamos pidiendo. Mm, claro, claro. Sí. Sí, mira, y claro, lo que decía yo, por ejemplo, ¿por qué la cooperación descentralizada tiene ese papel tan importante? Por ejemplo, con una cosa que dice ahí, el mayor compromiso con el desarrollo. Está menos ligado a intereses nacionales. Normalmente, cuando los estados intervienen, siempre hay intereses geopolíticos que entran en juego a la hora de hacer cooperación. Y a veces, bueno, en España en ese sentido tiene un ejemplo bien claro con la migración irregular que viene de África Occidental. Ahí España, a cambio de que tú me dejes que vayan las patrulleras de la Guardia Civil a las costas de Senegal, yo te doy cooperación. Eso hay que decirlo también. Quiero decir, está ligado a otros intereses a veces que no son los puros de estar en ese país para aportar a su desarrollo. También tienen otros intereses españoles. Sin embargo, los intereses de las comunidades autónomas y de las entidades locales pues, no son precisamente. Ahí sí digamos, un propio más de una solidaridad más pura, por entenderla, que viene además
de eso con un enfoque más territorial, es decir, ellos saben cómo se gestiona lo local, cómo se gestionan las políticas públicas desde las comunidades autónomas, hay unas relaciones horizontales más, ¿no? Yo conozco muchísimos casos de eso, de compañeros de funcionarios o de trabajadores públicos que van a esos países con otros trabajadores públicos y se genera muchísimo intercambio y también de retorno, ¿no? Aquí. Cercanía a la ciudadanía, claro, la ciudadanía conoce mejor que lo que hace su ayuntamiento, su comunidad autónoma, que lo que hacen a nivel del Estado. Bueno, una serie de características que yo creo que la hacen imprescindible, ¿no? Y luego hay los ámbitos clave que interviene la cooperación, la descentralización y gobernanza democrática, lo que hablamos, la descentralización es imparable, ¿no? En todos los estados. Y España tiene una expertise tremenda, ¿no? Con toda la descentralización que se produce desde la Constitución del 78. El objetivo de desarrollo sostenible, la localización que decía yo antes de ODS, género, inclusión, derechos humanos son están prácticamente transversales a todos los proyectos que se hacen en cooperación en las comunidades autónomas. Agua, salud, educación y seguridad alimentaria, servicios básicos, agua, salud, educación y garantizar la alimentación de la gente. Eso también son, la mayoría de proyectos tienen eso. Entonces, estamos hablando de cosas que, bueno, tampoco que cualquier persona le daría a su vecino si están en una situación así, ¿no? Yo creo que entender el mundo como un espacio de vecindad, pues a lo mejor nos ayudaría también a cambiar ciertas visiones, ¿no? Sí. Ah, perdón. Bueno, de gobierno. Sí, normalmente forma parte del ideario de los partidos de extrema derecha, ¿no? Siempre ha sido así. Sí, perdona, ibas a decir. Mira, tradicionalmente es verdad que España, por ejemplo, los países anglosajones sí tienen más tradición digamos, de aporte más de privado, pero sí que en los últimos años sí que ha habido una apuesta decidida. De hecho, Ángel, que estuvo aquí, tiene una dirección de la EFCI que se llama de alianzas, porque cada vez están más empeñados en que entren en juego actores, sobre todo de la empresa privada, y que aporten al desarrollo de los países. A veces es verdad que hay cierto conocimiento que no tienen los estados, que la tienen las empresas privadas. A la hora de, no sé, por ejemplo, cómo certificar ciertos productos, cómo toda la cadena de alimentación, de valor, la cadena de valor de los productos, todo eso, a veces las empresas son las que gestionan todo ese conocimiento. Entonces, eso es muy interesante que entren a formar parte de los proyectos. Ahí el ejemplo que podéis ver más claro, que yo no tendríamos tiempo para verlo, es la cooperativa Mondragón en el País Vasco, que es una cooperativa de trabajadores, que es una cooperativa ahora ya con un volumen increíble y que tienen cooperación internacional, la hace la propia empresa, con un retorno importantísimo. Ellos venden su modelo, pero vamos, venden, o sea, comparten su modelo a cambio de que haya un retorno, para seguir manteniendo ellos también el modelo propio. Es interesantísimo el modelo que ellos tienen, por ejemplo. Entonces es verdad que sí, que ahí también por ejemplo, explora ese tema si crees más en la empresa privada, porque tu ideario político es respetable, pero explora ese modelo, no te cargues lo que yo digo, ¿no? No te lo cargues, explora otros modelos, intenta aportar desde otro punto de vista que a lo mejor hasta ahora no se ha hecho. Yo creo que eso es legítimo. Lo que no es legítimo es cargarte todo lo que se ha construido durante tanto tiempo, por lo menos es mi opinión, ¿no? Pero bueno, en fin. Aquí un poco la situación actual de las comunidades autónomas, bueno, ya la estamos hablando, ¿no? Es verdad que está en un momento complicado, es verdad que ha habido un aumento presupuestario que decía por el rebote del año 20, pero claro, muy desigual. Tenemos el caso de, de Euskadi, Cataluña o Navarra o Valencia incluso, que ha mantenido bastante, que es curioso, ¿no? A pesar de, pero sí que ha mantenido bastante presupuesto. Y tenemos el caso contrario, que es la Comunidad de Madrid y Región de Murcia. Comunidad de Madrid, que es la comunidad autónoma con mayor PIB per cápita del Estado, es la que menos aporta en cooperación. Bueno, entonces ahí es verdad que, bueno, que bueno, antes os decía este dato, ¿no? La cooperación de española, prácticamente el 11% de comunidades autónomas
entidades locales, que comunidades autónomas son 320 millones en total, pero muy desigual, ya digo, ahora vamos a ver cada uno lo que aporta. Y las universidades también, que tienen un pequeño, son 13 millones. Las universidades gestionan mucho, pero esto es lo que ellas ponen de sus fondos propios, digamos. Las universidades sí que luego tienen proyectos que les da el propio Estado, las comunidades autónomas, pero lo que ellas ponen de sus propios fondos solo es ese. La verdad que las universidades ahí sí que también tienen que revisarse muchas cosas, porque, por ejemplo, la de Extremadura es de las pocas del Estado que no pone ni un solo céntimo en cooperación internacional. Lo que hace la universidad lo hace financiada por el Estado o por la Junta de Extremadura, no lo hace con fondos propios, ¿no? Aquí, esto que decía de los datos del presupuesto, que al final el presupuesto es una cosa y lo que se ejecuta es otra, pero bueno, sí que nos vale para ver la tendencia, porque sí que de alguna manera la tendencia es la misma, ¿no? Y ahí veis, por ejemplo, desde el año 2018 cómo ha ido evolucionando hasta el año 2025. Ahí tengo señalado el caso de Extremadura. En el año 2018 eran 11,2 millones, se sube 1 millón en el 2019, 12,2, 12,3, año de la pandemia, 12,2, ahí se mantuvo, y luego también hay otro impulso en el año 2022 de 13, que llega a 13,5, y el último en 2023 que se llegó a 14,1, que prácticamente fue lo mismo que se llegó en el año 2012, que fue como el año máximo de la cooperación en Extremadura. Luego, en el año 2024 hay un cambio de gobierno y sí se recorta un 25%, que se llega a los 10,9 millones, que como están los presupuestos prorrogados, pues se han mantenido ahí en el año 25. Pues bueno, mira, ahí por ejemplo veis, región de Comunidad de Madrid, que la tenéis aquí. Pues 3 millones, cuando Extremadura está aportando 11,2. Cuando es la comunidad autónoma con más renta per cápita del Estado. No sé, en fin, Extremadura, como sabéis, es la renta per cápita de Extremadura es de las más bajas del Estado. Pero bueno, yo ahí también creo que tiene más valor incluso, ¿no? O sea, además siempre decíamos que los pobres entre pobres siempre nos hemos ayudado. Entonces, oye, pues también es una convicción de decir, pues bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y además que lo haces con una convicción todavía mayor, ¿no? De que esto es una cuestión de justicia, no es una cuestión de caridad, ¿no? Y en fin, ahí, bueno, es interesante. Galicia, por ejemplo, bueno, ha subido, de hecho, los últimos años, y luego tiene ya las grandes comunidades como Cataluña con 95 millones, Comunidad Valenciana, que aumentó muchísimo, ha bajado ahora, pero llegó a como 80 millones con el gobierno del Botanic, llegó a 80, 90, después de aquello, no sé si recordáis, el caso Blasco, en Valencia. En Valencia hubo un consejero que tenía el área de cooperación donde se quedaron con dinero que iba para la ONG. Un caso de corrupción. Si ya la corrupción de por sí es una cosa ¿no? difícil de digerir, eso, claro, si encima era dinero que iba directamente para ONG, para Nicaragua, para no sé qué, fue un caso Blasco se llamó. Pues después de eso sí que hubo ahí como, bueno, imagínate, ¿no? Aquello fue un terremoto. Y después hubo un momento, además Valencia siempre tuvo muy buena gente trabajando en cooperación, la Universidad Politécnica de Valencia es una de las punteras también, en fin, siempre ha sido una comunidad autónoma con mucho peso. Aquí, en cuanto al 0,7, cómo están las comunidades autónomas también, bueno, como veis, pues la media es de 0,12, y ahí, mira, Extremadura pues estamos siempre posicionados. Hubo un momento que estábamos en el top 3 en cuanto al 0,7. Estaba Euskadi, Navarra, que ha metido también un peso importante en los últimos años. Pero bueno, Extremadura está por encima de la media todavía, aún así. Sigue estando por encima de la media. A partir de ahora ya lo tengo más difícil de creer, ¿no? Pero bueno. Y ahí, como veis, al final, región de Murcia o Comunidad de Madrid, que siguen siendo las que menos apuestas tienen de la cooperación. Bueno, ya muy rápido porque casi estamos en descuento, ¿no? Pero bueno, sí que para que veáis un poco la cooperación extremeña, cómo se organiza, igual que veíamos la del Estado con el plan director, con los marcos de alianza país, pues aquí tenemos el Plan General de la Cooperación, que será como el equivalente al plan director, donde es el documento estratégico, que es el instrumento marco. Se hace cada 5 años y además el resultado tiene que ser el resultado, así lo dice la ley, de un amplio consenso con todos los actores que intervienen en la cooperación. Se tiene que hacer en coordinación con el Estado, lo aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y la Asamblea. Hay un debate y un dictamen previo que no es vinculante, pero bueno, sí que es necesario para poder aprobarlo. Y luego la persona titular de la consejería que asuma el área de cooperación tiene que ir todos los años a la Asamblea a dar cuenta de cómo va evolucionando la implementación de ese plan. Luego hay
planes estratégicos provinciales y municipales que no son obligatorios, la ley no marca que sean obligatorios, pero sí que si existen, si hay un ayuntamiento o una diputación provincial que tiene ese plan, te obliga a que esté alineado con el de la comunidad autónoma, que haya una coordinación, digamos, ¿no? Que yo sepa, solo hay dos ayuntamientos, el Ayuntamiento de Cáceres, que hizo un plan local de cooperación, y el Ayuntamiento de Mérida tiene una hoja de ruta también de cooperación. El resto de ayuntamientos, a pesar de que Cáceres tiene fondos de cooperación, el Ayuntamiento de Cáceres y el Ayuntamiento de Badajoz tienen fondos de cooperación, se los dan a ONG, hacen una convocatoria para ONGD, pero no tienen un plan estratégico, es decir, dan el dinero pues, en función de lo que solicitan las ONG. No marcan es decir, yo voy a trabajar este periodo, pues, no sé, apoyo a la infancia en América Latina o en Centroamérica. Y tú tú marcas estratégicamente lo que quieres hacer. Pues no existe esa planificación. Ellos lo hacen de una manera un poquito más, pues bueno, pues dando aportación a las entidades según el proyecto que presenten, ¿no? Y luego, bueno, la ley establece que el plan, y esto lo establece la propia ley, tiene que tener como eje vertebradores esos 4 elementos: derechos humanos, feminismos, defensa de los derechos de las poblaciones LGBTI y desarrollo humano sostenible, es decir, erradicación de la pobreza, disminución de desigualdades, ¿no? Estos son, digamos, cómo se organiza la cooperación y cuáles son los agentes los organismos institucionales que intervienen, la Asamblea de Extremadura, que es la encargada de analizar, debatir y proponer para la política, la Comisión de Cooperación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que es el que aprueba el plan y el desarrollo normativo de toda la ley, la propia Agencia Extremeña de Cooperación, que es la que planifica, organiza, ejecuta y evalúa toda la cooperación, digamos, la que más peso tiene, ¿no?, en todo el sistema. El resto de administración pública de comunidad autónoma, que a veces han hecho algunas cosas de cooperación. En el momento que estábamos, lo que les pedimos es que informaran a la propia agencia para tener esos datos. A veces hacían cosas que no estaban, digamos, localizadas, no sabíamos que existían, y luego pues, para reportarlas también al sistema de cooperación internacional, ¿no? El Consejo Extremeño de Cooperación, que es el órgano colegiado de participación para política de las entidades que intervienen en cooperación. Ahí están las ONGD, está Cruz Roja, está UPEX, está FELCODE, está la universidad, está el Consejo de la Juventud, bueno, digamos, todas las entidades sociales que componen la comunidad autónoma, ¿no?, que es consultivo y participativo. Y luego el Consejo Superior, que es un órgano de coordinación dentro de la comunidad autónoma, es decir, para que no pase eso que no sabemos si, por ejemplo, no sé, Cultura ha hecho alguna cosa de cooperación y no nos hemos enterado, ¿no?, desde el área de cooperación. Bueno, pues ahí se trata Tengo que decir que estos dos consejos, que están previstos en la ley del año 23, y según la ley hay una disposición adicional que te da un mandato para desarrollarlo de 12 meses, todavía no se han desarrollado. Todavía sigue estando el Consejo Asesor, que es como se llamaba el de la ley del año 2003, que bueno, las funciones son similares, pero bueno, a este se le daba otras capacidades que no se han desarrollado. Se reúne el Consejo Asesor, todavía no han hecho la modificación reglamentaria que hay que hacer para cambiarlo. Y sobre todo ahora vamos a ver por qué, porque hay una parte del nuevo Consejo Extremeño de Cooperación que intenta incorporar a nuevos agentes, a entidades, instituciones que hasta ahora estaban ajenas a la cooperación. Y queríamos, digamos, integrar a más gente, que cada vez la cooperación fuera un poquito más amplia, ¿no? Qué bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, conozco la historia, sí, sí. Claro, bueno, pues, pero tú imagínate, ¿no?, que de esa experiencia que tú me cuentas, a dónde hemos llegado, ¿no? Y ahora, claro, perder todas esas capacidades que hemos ido construyendo y bueno, y toda esa experiencia, pues bueno, da un poco de rabia, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, con algún paréntesis, cierto. Cierto. Mira, de hecho, hay una web que se creó en la anterior etapa, en la que queríamos mostrar ese déficit de comunicación que decía yo que a veces tenemos y que no nos hace llegar a la gente. Pues hicimos una web que intentara ser lo más visual posible, ¿no? Y es esa, cooperacionextremadura.es. Aquí tenéis todos los informes desde el año 15. Tenéis todos los proyectos. No sé, a ver si puedo entrar, porque me parece que es muy interesante que la podáis ver, y para simplemente mostraroslo. Luego ya cuando, lo que decía, cuando... no sé, vamos fatal de tiempo, ¿no, Casti? Pero
Lo que pasa es que no la han vuelto a alimentar, entonces se ha quedado con datos del año 21. Tienen que estar ya actualizados al año 23 por lo menos, pero no la han actualizado y bueno, me temo que no lo van a hacer. Pero cuando se habla de transparencia, de rendición de cuentas, que son elementos que yo creo que son importantísimos a la hora bueno, de que la ciudadanía conozca lo que se hace con su dinero, y eso es súper importante, pues yo creo que esto era una herramienta muy visual y que ayudaba a entender qué era esto de la cooperación, ¿no? Y qué es lo que se hacía exactamente. Y os voy a poner dos ejemplos, nada más que para que veáis. Aquí te explica un poco también qué es la ayuda oficial al desarrollo, te hace un pequeño, o sea, intenta ser lo más pedagógica posible, pero aquí, por ejemplo, pinchas en el año 2021 y ves ahí, bueno, qué es la ayuda oficial al desarrollo, qué es la agencia extremeña, cuánto dinero se ha destinado. Aquí veis la evolución de la ayuda oficial al desarrollo de Extremadura desde el año 2007 hasta el año 2021. En 2014, 400.000 euros se ejecutaron. Se presupuestaron 14 millones y se ejecutaron 400.000. Porque a la hora bueno, los que sabéis de gestión pública, no os voy a descubrir nada nuevo, pero presupuestaron eso y a la hora de pagar, cuando tú tienes que pagar con cargo a ese presupuesto, tienes que pagar antes del 31 de diciembre, pues pagaron en enero. Entonces ese año, como tenían algunos compromisos de años anteriores, pues llegaron a 400.000, pero claro, se quedaron todo el dinero sin gastar del presupuesto. No veis, si pincháis aquí, pues veis la cantidad, bueno, no sé. Aquí lo comprometido, ese mosado, la evolución. Aquí, por ejemplo, el ranking de las comunidades autónomas en ese momento, en 2007, mira, más interactivo, tú le pinchas aquí y vas viendo la evolución también, ¿no? De cómo en 2008 estábamos en el 14, 2009 en el 9. Es verdad que en aquellos años había mucho peso de otras comunidades. 2011 ya salimos al quinto, y luego en 2013 éramos segundo en dinero total, no, en porcentaje de ayuda oficial al desarrollo. Era muy importante. Luego también aquí lo tienes, también mira, este es uno que me gusta especialmente, que es ¿cuánto nos cuesta por ciudadano la cooperación? Bueno, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto invertimos, por decirlo, ¿no?, de una manera más? Pues aquí igual, aquí si lo veis, estamos prácticamente ahí, llegamos a un momento, no sé si estamos primero o segundo, por ciudadano, porque claro, como nosotros no teníamos grande volumen, pero mira, ¿no veis? Terminó 2 euros, mira, ahí estamos segundo, en 2013, segundo, exacto. Luego, mira, otra vez, en 2015 otra vez segundo, tercero. Ahí en ese ranking estamos segundo. Extremadura era una referencia para otras comunidades autónomas. Y era, claro, ¿cuánto destinábamos por habitante? Que a mí es un dato que, lo que os decía antes, es el precio de un café al mes, de cada extremeño. Y eso, pues bueno, pues... Y luego hay otra parte, ya que termino con eso, bueno, aquí tenéis los datos más desglosados también, que son los propios proyectos. Aquí podéis ver todos esos proyectos. Lo mismo que he enseñado en esa hoja Excel, que es muy difícil de seguir, aquí está un poquito más fácil de acceder. Entonces, en este caso lo que pasa es que son solo los de Extremadura. Te explica cómo usar la web, aquí veis algunos proyectos que se explican y se cuentan por toda la gente que ha intervenido en ellos. Pero quiero ver aquí. Aquí, por ejemplo, el destino de la ODE de Extremadura. Ahí ya digo, hay unos ejemplos de proyectos. Pero aquí veis el destino en el año 2021. Aquí veis los países donde se destinaba el dinero. Por ejemplo, Colombia. Pinchas en Colombia, ves ahí que eran 800.000 euros en aquel momento, y te vienes aquí y ves en qué países se destina. Vas pinchando sobre ellos, países de renta, países menos adelantados. Pues pinchas ahí en África subsahariana, que son 2,78 millones en el año 21. Pinchas ahí y ves todos los países, Mali, Senegal, Mozambique, Guinea-Bissau y los fondos. Si vas a otro que es pues, las entidades que canalizan en los fondos, la mayoría, en el caso de Extremadura y de las comunidades autónomas, el 90% lo canalizan las ONG de desarrollo, pues también veis quiénes son, quiénes han canalizado esos fondos. El detalle. Aquí veis, por ejemplo, ¿no veis? Aquí en el año 21, los 11,11 millones que se reportaron, prácticamente 8,5 los canalizaron las ONG. Sector público 1,65, dos fundaciones públicas de la Junta de Extremadura, Fundación Juvenil y Deporte, no, creo que fue Fundación Juvenil y Deporte y no sé cuál era otra, no me acuerdo. Y luego la universidad y organismos multilaterales también. Si tú pinchas aquí, ves cuáles son. Bueno, aquí en este caso ONG nacionales,
Y aquí la veis. Fundación Entre Culturas, Fundación Triángulo, Movimiento Extremeño por la Paz, Cruz Roja. Bueno, yo creo que era una herramienta muy fácil de ver, de seguir y de visualizar, y se ve todo el detalle, de lo que se hacía. Bueno, pues ya no existe. Existe porque no lo han cerrado, tampoco sé muy bien por qué, pero bueno, se habrán dado cuenta. Pero sí. Y no sé, ya me queda muy poco. Simplemente los agentes del sistema de cooperación, que como decía, ya lo hemos ido viendo a lo largo de la mañana. Esto es un esquema que está sacado de la web de la Agencia Española y, como veis, administraciones públicas, sociedad civil. Dentro de las administraciones públicas está la cooperación de la Administración General del Estado y de la cooperación descentralizada. Dentro de sociedad civil tenemos las ONGD, las universidades y el sector privado, son empresas, sindicatos, los agentes sociales. Y dentro de lo que se conoce como Administración General del Estado y Cooperación Descentralizada, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es quien más peso, no como hemos visto, presupuestario, pero sí es quien lidera, ¿no?, estratégicamente la cooperación, otros ministerios, comunidades autónomas y entidades locales. Eso, digamos, es como una foto de los agentes que intervienen en la cooperación española. Aquí faltarían, que no están ahí metidos, serían los organismos multilaterales del sistema de Naciones Unidas y la Unión Europea, que son los que no aparecen ahí. Y aquí, por último, esta es un poco de los agentes de la cooperación extremeña, que es lo que os decía antes, de cómo ha ido evolucionando de la primera ley de cooperación en 2003 a la ley de cooperación del año 23. Hubo un proceso, cuando se creó el Plan General 18-21, hubo un proceso de investigación con el que tuvimos meses trabajando con las ONG, con los actores tradicionales de cooperación, bueno, pues para conocer cómo estaba la cooperación extremeña en ese momento, después de 4 años que habían sido difíciles. Cuáles eran las capacidades y las potencialidades que tenía Extremadura, en qué podía ser fuerte Extremadura para aportar algo diferencial al resto de cooperaciones que hacían en otras comunidades autónomas. Hubo una investigación y una cosa que fue muy llamativa, que era, oye, hay que abrir un poco más la cooperación. Es que, claro, pensamos en cooperación, solo pensamos en una ONG. Y hay muchísimos agentes que pueden intervenir en la cooperación. Por ejemplo, los colegios profesionales, que eran un grupo de gente que tienen un montón de apodados, colegios profesionales de medicina, de arquitectura, de ingeniería, claro, que tienen muchísima expertise, que pueden ser unos agentes importantes y que nos pueden aportar cosas. Los medios de comunicación, estamos hablando de que no llegamos a la gente, hay que aliarse también con los medios de comunicación, ¿no?, para eso. Las asociaciones de personas migrantes que viven aquí con nosotros y que vienen de los países donde estamos trabajando, porque no hablamos con ellos y se integran dentro del Consejo de Cooperación y nos aportan. En fin, diferentes entidades que yo creo que han enriquecido mucho y que bueno, que ahora pues no sé, ¿no?, en qué va a quedar, pero de alguna manera sí que era importante. Y ya por último, el sistema de Naciones Unidas. Ahí os dejo una diapositiva donde aparece todo esto. Esto está sacado de la página de Naciones Unidas. Aquí veis, aquí tenéis todos los fondos y programas de Naciones Unidas, ONU Hábitat, Programa Mundial de Alimentos. Aquí tenéis las comisiones, los organismos especializados, la FAO, que se encarga de agricultura y la alimentación, el grupo del Fondo Monetario, en fin. Estos son, digamos, la pata más importante del sistema. Asamblea General, que es el órgano de decisión más importante, donde están todos los estados representados, el Consejo de Seguridad, que es, se supone, el único autorizado para autorizar una operación de guerra. Pasa que ahora se lo pasan por... Pero bueno, hasta en la invasión de Irak se utilizó el Consejo de Seguridad, ¿no? Se fue allí, se expuso los motivos por los que había que invadir Irak. No se estuvo de acuerdo, pero bueno, por lo menos se utilizó el sistema, ¿no? De que ahora está también la gente diciendo, no, es que hay que cargárselo todo porque esto no funciona. Bueno, no funciona si evidentemente no le da apuestas a ellos. Es muy mejorable el sistema, pero no ha habido otro después de la Segunda Guerra Mundial y hasta ahora, bueno, en Europa podemos decir que no ha ido bien, en otros sitios del mundo, la verdad, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero bueno. El Consejo Económico Social, estos son los que se encargan realmente de toda la parte de desarrollo y de derechos humanos. Y son los que coordinan todos los organismos que se encargan relacionados con cooperación y derechos humanos. Son los que se encargan también de organizar las cumbres internacionales. La Secretaría General, que ahora sabéis que está en manos de portugués, Antonio Guterres. Y en la Corte Internacional de Justicia, que también es un organismo que no todos los estados lo tienen reconocido, pero que sigue siendo importante, ¿no? Ya participa en algunos de los juicios más importantes a algunos genocidas de la historia de la humanidad. Y ya por último, la Unión Europea, que tiene... Este es digamos, el instrumento de la Unión Europea, el INDICI, que se llama, Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación, que es como el plan director de la Unión Europea, ¿no? Y ahí te pone dónde se destinan los fondos, la vecindad, que se llama en Europa, que son los países vecinos de la Unión Europea, es decir, Mediterráneo y todo lo que era la antigua Unión Soviética, África subsahariana, Asia Pacífico y América Latina, América y Caribe.
un poco cuáles son los objetivos, cuáles son las herramientas, en fin, es como un resumen de lo que es todo ese plan. Y aquí son como las dos patas del sistema, los dos entidades, organismos de la Unión Europea que se encargan de la cooperación. La DG Impact, que es International Partnership, que es asociaciones internacionales, eso sustituyó a lo que antiguamente se llamaba la Dirección General de Cooperación. Ahora Europa lo llama alianzas internacionales, que es un término que intenta integrar a mucho más agentes en el sistema de cooperación. Y luego la DG ECO, que es la que se encarga de la acción humanitaria, ¿no? La protección civil y acción humanitaria, la que interviene cuando hay un desastre natural, pues ellos son los que gestionan todo eso. Y ya está. Bueno, no sé, me hubiera gustado que hubiéramos tenido un poco más